Gracias por la oración. Como ya bien lo sabemos, no podemos continuar viviendo como personas religiosas en estos tiempos y solamente seremos capaces de vencer en estos postreros tiempos con la fe verdadera, con el Evangelio verdadero. Hoy verdaderamente oro para que Dios nos derrame abundante gracia sobre cada uno de nosotros mientras le adoramos. Hoy vamos a ver el Salmo número 95 y el Salmo nos entrega dos claros mensajes. Un mensaje nos anima a adorar a Dios y otro mensaje nos insta a volvernos de nuestra incredulidad. Así que veamos el capítulo y yo voy a compartir el mensaje según vayamos leyendo la Escritura. Salmo 95:1. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Este venid es una gran invitación, es una fuerte invitación para que vengamos. Y luego dice aclamemos alegremente y en la última parte cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. La palabra hebrea para esta expresión, cantemos con júbilo, es rúa. Y significa que las personas están clamando y gritando alegremente porque están muy emocionados. Es una exhortación muy fuerte para cantar alegremente al Señor, a la roca de nuestra salvación. Y en los versos que le siguen explica por qué tenemos que hacer eso. No es solamente y simplemente cantar con alegría y fuertemente. Al mismo tiempo, tenemos que ir ante su presencia con agradecimiento y exaltarle con música y salmos. Realmente tenemos que agradecerle y realmente tenemos que adorarle. Con un corazón alegre tenemos que aclamarle. ¿Por qué necesitamos hacer eso? Los siguientes versículos lo explican. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Él es el gran Dios. Este gran Rey es el gran Dios. Y es tan grande que no podemos medirlo. Y tampoco podemos verlo ni entenderlo. Solamente cuando Él se revela a nosotros es que somos capaces de entender un poquito. Y como Él es el gran Dios, tenemos que adorarlo. Y explica que Él es el gran Rey por encima de todos los demás dioses. Y vemos que la gente habla de muchos dioses, pero realmente todos esos dioses son dioses falsos. Y nuestro Dios es el único Dios, es el único verdadero y gran Dios. Vemos el versículo 4 y 5, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Entonces vemos que Dios creó la tierra completa, las montañas, el mar. Él lo creó todo e incluso ahora está gobernando en todos ellos. Él es el creador Dios y Él sostiene todo con su mano. Por eso es que tenemos que adorarlo y alabarlo. Vemos hasta este pasaje, hasta este verso 5 que nos explica quién es Dios. Lo explica de una manera objetiva, que Él es el Dios creador. Pero a partir del verso 6 podemos ver un cambio. En el verso 6 dice que Él es nuestro hacedor, Él nos creó. Y el verso 7 dice que es nuestro Dios. Entonces, como Él es nuestro hacedor y Él es nuestro Dios, tenemos que adorarlo. El verso 7 dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. El pasaje está diciendo, somos su pueblo, pero no solamente que le pertenecemos a Él. Al mismo tiempo, es que Él cuida de nosotros. Estamos bajo su cuidado. Y dice que somos las ovejas de su mano. Y vemos que el Salmo 95 no estamos seguros, no hay seguridad de quién lo haya escrito. Y si vemos la parte final del verso 7, dice, si oyeres hoy su voz, y en el versículo 8, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Y si pasamos al verso 11, dice, por tanto juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Y yo me estaba preguntando esta pregunta, ¿quién habrá escrito este salmo? Y leí todos estos pasajes, y estos pasajes también vemos que fueron citados por alguien más.
Veamos Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Vemos que el Salmo 95:11 está citado en Hebreos capítulo 4, verso 3. Y vemos Hebreos 4:7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y entonces vuelve a citar el Salmo 95:7. Y el pasaje de Hebreos capítulo 4, verso 7 dice que el pasaje lo habló David, por medio de David. Y leyendo Hebreos capítulo 4 podemos entender que el autor del Salmo 95 es David. Cuando David era joven, era un pastor de ovejas. Y por la gracia de Dios se volvió un rey. Y vemos luego que él fue capaz de derrotar a Goliat. En medio de todo ese contexto, David fue capaz de escribir el Salmo 95. Él experimentó una vida un poco solitaria y luego pudo también experimentar una posición muy exitosa de la misma manera. Él experimentó muchas bendiciones y al mismo tiempo participó en muchas guerras. Y él pasó por muchas dificultades y a la misma vez también recibió muchas bendiciones. Él experimentó bendiciones grandiosas en su vida y a la misma vez experimentó cómo las personas morían delante de sus ojos. Más que cualquier otra persona, él experimentó el significado de la vida. ¿Qué es la vida? Y originalmente él era un pastor de ovejas. Y él dice en el Salmo 95 que Dios es nuestro Dios y que estamos bajo su cuidado y somos ovejas de su mano. En realidad David hizo esta confesión. Cuando David estaba para enfrentar a Goliat, el rey Saúl le pregunta, porque en ese tiempo, en ese momento, David era un hombre muy joven. Y el rey Saúl era un guerrero, y como ahora David iba a enfrentar a Goliat, ahora David iba a enfrentar a Goliat, Goliat era un guerrero. Y entonces el rey Saúl le pregunta a David, ¿vas a estar bien? Y entonces vemos lo que David le responde, que cuando un león o un oso intentaba atacar a su rebaño, él lo defendía con sus propias manos. Significa que David entendía, David conocía y tenía esta experiencia acerca de proteger a sus animales, a sus ovejas, por su propia mano. Significa que él verdaderamente entendía cómo los pastores deberían de vivir su vida, protegiendo sus ovejas. Y con todo este entendimiento él dice, somos las ovejas de Dios, estamos en su mano. David hacía esta confesión que él daba su vida para proteger a sus ovejas. Y Dios está haciendo eso. Él es el gran Dios. Él es el creador del universo. Él es el Dios soberano. Él es nuestro Hacedor. Somos su pueblo, somos las ovejas de su mano. Por lo tanto, tenemos que exaltarlo, tenemos que adorarlo, tenemos que alabarlo. Si vemos el verso 1, dice, cantemos alegremente a la roca de nuestra salvación. Esta roca podemos decir que se trata de poder o autoridad. La roca de nuestra salvación puede ser interpretada como el poder de nuestra salvación o la autoridad de nuestra salvación. Entonces dice que tenemos que exaltar y adorar a nuestro Dios, Jehová, nuestro único Dios, quien es Él. Él es el poder de nuestra salvación, es el fundamento de nuestra salvación. Veamos 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El Antiguo Testamento nos está diciendo que Jehová Dios es la roca de nuestra salvación. Y al mismo tiempo el Nuevo Testamento nos está diciendo que Cristo es nuestra roca. De estos versos podemos ver la evidencia que Jesús, nuestro Cristo, es Dios. Los judíos no reconocen a Jesús como Dios. Sin embargo, la Biblia nos declara que Jesús es Dios. Él es nuestro Salvador. Él es Dios. Vemos entonces que la primera parte del Salmo 95
Nos dice que tenemos que adorarlo, que alabarlo y que clamar con alegría y exaltarlo. Y realmente anhelo que tengamos esta gracia para adorar a Dios de la manera que David también lo hizo. Hasta el punto en que tengamos que dar un grito, un clamor a Dios de alegría. Y de una manera, hablando así generalmente, cuando tú te sientes muy alegre. Por supuesto te vas a sentir feliz cuando las cosas funcionan bien. Cuando recibes respuestas o grandes beneficios te vas a sentir muy feliz. Y la gran mayoría de las personas se sienten felices por ciertas situaciones o por ciertas otras personas. Y en otras palabras, también nos sentimos infelices y nos sentimos tristes por las situaciones y por las personas. Entonces la mayor parte del tiempo estamos felices o infelices por la causa de las personas y por la causa de las situaciones. Las situaciones que vemos y experimentamos y las personas que están asociadas a estas situaciones también que vemos y experimentamos. Pero David nos está diciendo algo, que Jehová nuestro Dios debe ser nuestra felicidad, nuestra alegría. El verdadero cristiano debe encontrar la verdadera felicidad en Dios. Nosotros debemos de encontrar deleite y alegría por la única razón que Jehová nuestro Dios es el creador de todo. Y Él es nuestro Salvador. Esto es una reacción muy natural de aquellas personas que han recibido la salvación. Por lo tanto, desde este punto oramos para que esta clase de ojos espirituales puedan ser abiertos. No simplemente estemos satisfechos con el reconocer el hecho de que Dios es real. No simplemente detenernos al punto de que ya conocemos a Dios simplemente con la mente. Verdaderamente los bendigo en el nombre de Jesús, nuestro Cristo, para que Jehová Dios sea la fundación, el fundamento de tu verdadera felicidad y de tu alegría. Y aun si tú enfrentas una situación muy difícil y te encuentras en un sufrimiento muy grande o las cosas no están funcionando bien, aún así tú puedes encontrar verdadero gozo porque Dios es el verdadero Dios y tú estás bajo su cuidado. Si esto sucede así, significa que tú eres un verdadero cristiano. La primera parte del Salmo 95 nos explica la razón por la cual debemos de adorar a Dios. Y desde el versículo 7 vemos un cambio muy repentino. Dice la palabra: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masa, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Vemos que David está hablando de hechos que tomaron lugar hace 400 o 500 años desde su punto de vista. Cuando los israelitas salieron de Egipto, cuando experimentaron este éxodo, esto fue lo que sucedió. Los israelitas estuvieron como esclavos viviendo alrededor de 400 años. Y finalmente entonces logran salir de Egipto. Dios levanta un líder, fue Moisés, y Dios permite que estos israelitas salgan de Egipto. Y vemos que este rey faraón no deja que el pueblo de Israel salga. Por eso es que Dios permite estas 10 maldiciones sobre el pueblo de Egipto. Y bueno, para los egipcios eran maldiciones, pero dependiendo de la perspectiva, si era para el pueblo de Israel, eran milagros. Estos milagros eran muy grandes, muy maravillosos. Vemos que porque el agua se convirtió en sangre. Vimos que esas ranas aparecieron de la nada. Luego el polvo del suelo se convierte en estos piojos. Vino una gran oscuridad, una grande tiniebla que cubrió todo el área. Y vemos que todos los primogénitos de los animales y así del ganado fueron muertos. Y aún atravesando por todas estas maldiciones, el pueblo de Egipto, pero aún Dios en medio de todo esto estaba protegiendo al pueblo de Israel. Y después de experimentar todos esos milagros, el pueblo de Israel es que puede salir de Egipto. Y los egipcios, después que lo dejaron ir dijeron, bueno, no lo podemos dejar ir así tan fácilmente. Es un gran desperdicio de trabajo, de mano de obra de trabajo. Entonces ellos salen y los persiguen. Entonces ahí es cuando Dios abre el mar rojo, a tal punto que la tierra que estaba debajo del agua se volvió tierra seca. Todo el pueblo de Israel pudo experimentar estos grandes milagros. Pudieron atravesar caminando por el mar rojo como por tierra seca.
Y luego los egipcios quisieron hacer lo mismo, quisieron continuar persiguiéndolos aún ahí, pero luego todos terminaron ahogados. Y ahora el pueblo de Israel está en el desierto. Y desde un principio Él les dijo, les voy a guiar a la tierra de Canaán, o sea, el Israel actual. Y la tierra de Canaán, hablando espiritualmente, simboliza el reino de Dios. Israel tenía la promesa de la tierra de Canaán, pero tenía que atravesar el desierto. Y solamente se puede caminar en el desierto a través de la fe. Luego seleccionan 12 personas para experimentar lo que era la tierra de Canaán, para espiarla. Y vemos luego que por su incredulidad tienen que estar divagando en este desierto de un lado a otro. Y si entendemos este lugar del desierto, yo fui a este lugar de Masa, ahí yo estuve, y realmente no hay árboles. Y la arena y las piedras son rojizas. Es realmente muy difícil conseguir agua, y más aún conseguir comida. Entonces el hecho de que ellos atravesaron ese desierto en esos 40 años es otro milagro. Dios envió el maná, Dios envió el agua, Dios envió la nube, Dios le envió todo esto. Y Dios les permitió sobrevivir en todo este desierto y le permitió que la segunda generación de todos ellos fuera la que entrara en la tierra de Canaán. ¿Y cómo es que se logra atravesar un desierto así? No hay manera posible de atravesarlo. La única manera es que tú puedas confiar en Dios. Y vemos que los israelitas estaban atravesando el desierto, pero ¿qué clase de fe ellos tenían? Cada vez que encontraban un pequeño problema, ellos culpaban a Dios y se quejaban y se resentían. Cuando no tenían agua decían, Dios, no tenemos agua. Cuando querían comer carne se quejaban contra Dios. Y estaban quejándose también hasta de cómo iban a criar a sus hijos. Veamos Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 17. En el capítulo 17 de Éxodo explica este evento de Meriba o de Masa. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por su jornada conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim, y no había agua para aquel pueblo que bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que podamos beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré pues con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Meriba significa contender. Y Masa significa probar, poner a prueba. Entonces los israelitas contendieron contra Moisés. Pero Moisés era el profeta que representaba a Dios. Entonces, tener una contienda contra Moisés es lo mismo que tener una contienda contra Dios. Y ellos intentaron poner a prueba a Dios. Qué extraña historia, ¿verdad? Porque ellos experimentaron tantos grandes milagros antes, en el pasado reciente, y ahora estaban experimentando otro gran milagro, el vivir en el desierto. Pero sucede algo. Cada vez que se encontraban con una pequeña situación, ellos comenzaban a resentirse y a huir. Ellos intentaban poner a prueba a Dios y se resentían y se quejaban contra Dios. Y en la última parte del verso 3, Éxodo 17:3, en la última parte dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? No solamente se quejaban acerca de sus vidas, sino cogían a sus hijos y lo ponían como excusa y se quejaban también. Y volvamos ahora al Salmo 95. Salmo 95, verso 8 y 9. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Ellos continuamente se quejaron y me probaron, aunque habían visto mi obra, dice el Señor.
En el verso 10 dice, 40 años estuvo disgustado con la nación, con esa generación, o sea, la primera generación que salió del Éxodo. Y dice que estuvo enojado. En otras palabras, Dios está diciendo, estaba harto de ellos ya. Entonces vemos que Dios le está diciendo a Israel, verdaderamente ya estoy harto de todos ustedes. Es lo que podemos ver a través del significado de esta palabra en hebreo. Por causa de ustedes ya me estoy volviendo loco. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, es pueblo que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Ellos estaban engañados en sus corazones. Y claro que su corazón estaba divagando, su corazón estaba así por causa de Satanás y también por causa de todas las situaciones. Pero el final de todo eso, la parte más importante, es que ellos no podían creer la palabra de Dios. Y no es que solamente así no creían en la palabra de Dios, al mismo tiempo estaban extraviados del camino de Dios. Y Dios los estaba guiando a la tierra de Canaán, pero a ellos realmente no les importaba. En lo que realmente se interesaban es, ¿puedo beber agua o no? En el verso 11 dice, por tanto juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Y ese descanso, ese reposo nos habla del reino de Dios. Vemos como el pueblo de Israel, después que sale de Egipto, ellos cuentan y censan, hacen como una cuenta de los números de sus hombres en los cuales estaban en edad de pelear. Se contaba aproximadamente de los 20 años arriba, y los hombres que ellos contaron eran de 600,000. Significa que ellos estaban excluyendo ahí el número de las mujeres, de los niños, de los ancianos, y solamente estos hombres que estaban en una edad adulta, joven, eran los que eran tomados por soldados, que eran los que estaban aptos, y ellos eran 600,000. Y después de eso ellos caminan en el desierto por 40 años. Esta historia la podemos ver en el libro de Números. Estaban numerando al pueblo, a las personas. Y vemos luego que después de todos estos 40 años, en el momento de entrar a la tierra de Canaán, el número de las personas, de estos hombres que estaban dispuestos para ir a la batalla, era exactamente el mismo. Pero solamente de estos 600,000 primero, solamente 2 hombres sobrevivieron, Josué y Caleb. Significa que los demás, los otros 599,998, murieron en el desierto. Dios no les permitió a esa gente entrar a la tierra de Canaán, espiritualmente hablando. No les dejó entrar al reino de Dios. Pero ¿por qué toda esta gente murió? ¿Murieron porque no tenían agua como se quejaban? ¿Murieron de hambre? No murieron de nada de eso, no fue así. Murieron por causa de su incredulidad. Murieron porque no confiaron en la palabra de Dios. Déjenme ir un paso más adelante. Estos 600,000 que estaban ahí, ¿tenían todos un mal carácter? ¿Eran malvados? No, no fue así. Y realmente vemos que a través de su viaje en el desierto, ellos de alguna manera adoraban a Dios. Y muchos de ellos trataban de mantener la ley de Dios. Trataban de guardar el sábado y trataban de mantener la ley de Dios y de guardar los mandamientos aún a través del sábado. Sin embargo, cada vez que se encontraban en situaciones se quejaban. Sin embargo, en los días normales ellos adoraban a Dios, glorificaban a Dios. Eran así tan normales como nosotros. Mantenían y guardaban la ley y el sábado. Y se apreciaban mucho a sí mismos como los hombres y mujeres de Dios, como el pueblo de Dios. Sin embargo, todos ellos murieron ahí enterrados en ese desierto. Significa que murieron ahí en el medio de su adoración. Ellos se murieron tratando de guardar la ley. Y más precisamente hablando, ellos no creyeron en Dios. En el entendimiento de hoy día vemos a las personas que van a la iglesia, que se aprecian a sí mismos como verdaderos cristianos. Sin embargo, ellos van a terminar no entrando en el reposo. Y si nosotros pensamos que estos 600,000 que murieron en el desierto, o estos realmente 599,998 que murieron en el desierto, eran personas estúpidas y eran personas débiles, pero realmente nosotros somos iguales que ellos. No existen ya estas personas malvadas así con los tarritos en la cabeza. Ellos no eran malvados con defectos en sus caracteres. Ellos eran personas que eran adoradores y eran personas que trataban de guardar y observaban muy bien la ley. Sin embargo, eran personas que cuando enfrentaban cualquier problema, ellos se viraban en contra de Dios.
Ellos podrían parecer unos verdaderos cristianos en el exterior, pero cuando el momento de la prueba, el momento de la dificultad llega, cuando es necesario que ellos muestren su fe, entonces al final terminan perdiendo el camino a Dios, terminan resintiéndose. Por eso es que Dios dijo, yo estoy enojado con toda esta generación. Esto es una historia muy importante. Esto no es una historia acerca de los gentiles. Esto no es una historia de un poco de gente que no conocía nada de Dios. Estas personas no solamente conocían a Dios, sino que al mismo tiempo lo estaban viendo actuar. Ellos lo sabían, lo habían visto, lo conocían. Nadie, ninguna otra persona había visto ni experimentado las grandes maravillas y las grandes obras de Dios como ellos. Cada día experimentaban un milagro. Ellos todos los días se comían el maná y el maná era un milagro. En todo este desierto Dios los estaba alimentando y les estaba dando agua. Esto eran milagros de Dios. Sin la columna de fuego, ni la nube, ni el maná, ellos no podrían sobrevivir en el desierto, pero ellos estaban experimentando estas cosas, eran milagros. Ellos estaban en el medio de la obra de Dios y estaban experimentándolo cada día. Sin embargo, en el momento más importante, en el momento crítico, no podían confiar en Dios, no podían creer. Es una historia muy sorprendente. Por eso es que este capítulo nos da un mensaje tan serio. Necesitan adorar a Dios, necesitan adorar y alabar a Dios. Y al mismo tiempo nos muestra la vida de aquellas personas que no confían en Dios. La vida de aquellas personas que no creen en Dios. Y hay un verso que nos da dos mensajes. Es un solo verso. Y es el verso 6. Entonces, ¿qué debemos de hacer ahora? Este verso nos da la solución. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Dios no va a estar satisfecho solamente con tu conocimiento. Dios verdaderamente quiere que vengamos delante de Él, que adoremos y nos postremos arrodillados delante de Él. ¿Y qué significa que nos arrodillemos delante de Él? Y podemos decir que significa dos cosas. Cuando tú te arrodillas delante de alguien, es una señal de respeto hacia esa otra persona. Muestra el verdadero respeto que tú tienes hacia esa otra persona. Y al mismo tiempo el arrodillarse significa que tú te estás rindiendo ante esa otra persona. Significa que yo te voy a obedecer, yo te voy a servir ahora. El arrodillarse entonces vemos que significa yo te respeto verdaderamente, yo te adoro y te reconozco. Y al mismo tiempo significa yo me rindo delante de ti. Yo soy tu siervo. La primera parte del Salmo 95 nos dice cómo realmente tenemos que adorar a Dios y alabar a Dios. Cómo tenemos y necesitamos que adorarle y exaltarle y clamar con júbilo. La parte postrera de este capítulo nos dice que realmente nos dice cómo tenemos que hacer esto, obedeciéndolo y rindiéndonos delante de Él. Nuestro Dios quiere que nos arrodillemos delante de Él y que vengamos delante de Él así, pero no solamente como algo exterior, no solamente algo así, sino verdaderamente con nuestro corazón, con nuestro espíritu. Los israelitas, el pueblo de Israel, de hecho, ellos fallan en hacer esto. Aunque ellos conocían a Dios y habían visto muy claramente la obra de Dios, sin embargo ellos fallaron en el arrodillarse y en presentarse delante de Dios en espíritu y con todo su corazón. Por eso es que hoy día aún, en los días normales, ellos tratan de guardar la ley y ellos tratan de hacer todas estas cosas. Tratan de adorar de una manera muy física, pero cuando el momento de la situación llega, ellos se vuelven como Meriba y se vuelven como Masa. Ponen a prueba al Señor y se resienten, contiendan contra el Señor, porque su corazón se ha desviado. Ellos no pueden aún creer en la palabra de Dios. Y ellos tienen este pensamiento que su estándar y su corazón, lo que sienten, es lo que tienen que resolver. Y en vez de obedecer la palabra de Dios, ellos van a escoger lo que para ellos es más radical. Dios suena un poco más lógico, pero lo que yo estoy diciendo no es irracional. Y entonces si vemos lo que ellos estaban diciendo, a la vista humana puede ser también un poco racional, puede sonar algo racional. Ellos estaban diciendo algo así.
Dios, si nos has guiado fuera de Egipto, tú eres responsable ahora. Mira que no tenemos agua aquí. Y puede sonar un poco racional. Sin embargo, ellos no se estaban rindiendo ante Dios, no estaban confiando en Dios. Y en la última parte del verso 10 dice que no han conocido mis caminos. Los caminos de Dios ya están listos, ya están preparados. Y Dios está guiando a su pueblo en sus caminos. Sin embargo, este pueblo de Israel no podía ver el camino. ¿Y cómo podemos confirmar y ver si realmente nos estamos arrodillando y reconociendo al Señor? Podemos ver este verso. Podemos ver, ¿estoy yo verdaderamente caminando en el camino del Señor? Y yo creo que es como lo dice Mateo capítulo 7, un camino muy estrecho. Es como la entrada por esta puerta estrecha. Y puedo explicar lo que significa al entrar por la puerta estrecha. No es algo que puedes hacer por ti mismo. Y no es algo que simplemente te quedas quieto, así tranquilo y dices, bueno, va a pasar en algún momento. Yo diría que tienes que ir en contra de tu propia intuición. Necesitas tener la voluntad para caminar en ese camino y para continuar. Porque en muchas ocasiones es en contra de tus deseos y de tus instintos. Se oponen a tus instintos naturales. Y en cada momento tienes que combinar esta obediencia a Dios. Por eso es que dice que es una puerta estrecha. Y nosotros debemos de caminar por la puerta estrecha. Debemos caminar en ese camino. Déjeme poner un ejemplo. Nuestro Dios nos ha mandado compartir el Evangelio a todas aquellas personas que deben de alcanzarle la salvación. Y el Señor nos ha mandado a salvar a esas almas. Y eso en realidad es en contra de nuestra intuición. Porque es algo que no va a suceder naturalmente. No es algo que va a suceder así naturalmente. Y tampoco va a suceder si simplemente nos quedamos así tranquilos. Necesitamos recibir la gracia de Dios y con la voluntad entonces andar ese camino. Y realmente nuestro Dios nos ha mandado evangelizar el mundo y preparar su venida. Y este es el camino que el Señor nos ha dejado. Sin embargo, tú puedes dar todo por el bien de la evangelización mundial. No es algo tan fácil de hacer. Tú podrás derramar todo tu sudor y tu sangre por hacer dinero. Y realmente hay muchos lugares por donde tú puedes usar y gastar todo ese dinero que has tenido. Pero no es tan fácil dar ofrendas para ayudar a ministros, discípulos y todos aquellos que están haciendo la evangelización mundial. No es tan fácil hacer eso. Dar tu dinero, dar tu vida, dar tu tiempo, dar tu esfuerzo, darlo todo. Hacer esto así no es tan fácil. Todos aquellos que han recibido verdaderamente la gracia de Dios y que reaccionan ante esa gracia, son aquellos que son capaces de caminar en ese camino. Este es el camino que solamente aquellos que se han arrodillado delante de su Dios, delante de su Hacedor, ellos lo pueden conocer. No es algo que va a suceder así porque sí, naturalmente. Entonces no te sientes así, simplemente digas, bueno, va a ocurrir en algún día. Va a ocurrir en mi futuro. Dios verdaderamente quiere que te arrodilles delante de Él. Dios quiere que tengas este sentir de, Señor, si tú me llamas, voy a obedecerte y lo voy a hacer. Y ese tipo de vida es muy difícil que surja por nuestro instinto natural. Se trata acerca de mirar hacia donde tu Dios te está señalando. ¿Puedes ver esas almas que se están muriendo afuera? Tú tienes que salvarlas. A todas. Nuestro Dios nos lo está diciendo. Y entonces es porque nosotros respetamos a nuestro Señor y porque lo amamos. Y es porque también lo obedecemos. Entonces es porque vamos. Por esa razón vamos. Y por supuesto mucha gente no nos dará la bienvenida. Pero aún así tenemos que ir. Hay muchas cosas que queremos hacer. Y hay muchas cosas que deberemos de poseer. Que nos gustaría tener, que nos gustaría poseer. Pero la Biblia nos está llevando en la dirección de vivir por la evangelización mundial. La Biblia nos está guiando y nos está hablando acerca de cumplir la evangelización mundial en nuestros días. ¿Cuánto de devoción debemos de dar por este propósito? Y la Biblia nos está diciendo que mucha gente no conoce este camino. Significa que están viviendo su vida a su manera y que su vida no tiene nada que ver con este camino. Ellos van a la iglesia y tratarán de vivir su vida diaria y tratarán de tener algo de conformidad con esa vida y vivir así y seguir adelante. Dios es nuestro Dios
El Creador Dios envió a su único Hijo y lo mandó a morir por nosotros. Por eso es que ahora somos el pueblo de Dios, por eso es que ahora estamos bajo su cuidado y ahora somos las ovejas de su mano. ¡Cuán grande bendición hemos recibido! Entonces deberíamos de reaccionar a ese amor. Deberíamos de presentarnos y de arrodillarnos delante de nuestro Dios. Y entonces de una manera muy natural debería ser que comenzáramos a vivir y andar en ese camino. Y aún el Señor nos mandó algo, a ser discípulos. ¿Tú tienes discípulos en tu vida? ¿O tú piensas que es imposible para ti hacerlos? Sin embargo, la Biblia nos dice que esto debe ocurrir con todos aquellos creyentes, con todos aquellos que han recibido la salvación. Pienso que deberíamos de reflexionar en nuestras vidas. ¿Es porque yo no tengo el poder para ser los discípulos? ¿Por esa razón yo no tengo discípulos? ¿O es porque realmente no estoy obedeciendo al Señor? Entonces, ¿será que eres un fan o un simpatizante o un seguidor de Jesús Cristo? Tú eres un fan simplemente sentado ahí en la línea que está al lado diciendo, Jesús, tú has hecho un gran trabajo. Realmente te amo, Jesús. ¿Eres alguien que está así o eres alguien que obedece y verdaderamente sigue a Jesús? Deberíamos de saber el camino del Señor. No debemos de quedarnos como unos fans admirando todo lo que Jesús ha hecho y simplemente así admirándolo terminar nuestras vidas. Yo voy a recompartir de nuevo el título de este mensaje que he compartido hoy. Estamos viviendo los últimos tiempos y no debemos de vivir y no podemos de sobrevivir tampoco si vivimos como gente religiosa, como personas religiosas, con la fe mediocre que se debate entre Dios y el mundo y está buscando de Dios y el mundo a la misma vez. Con esa fe mediocre así, con esa fe no puedes salvar a tu familia, no puedes salvar tu alma y mucho menos puedes salvar al mundo entero. Los israelitas, cada vez que ellos querían poner excusas, miraban a sus hijos. Ellos estaban preocupados diciendo, mis hijos van a morir por causa de sed, por causa del hambre. Y por todas estas preocupaciones no podían al final confiar en Dios. Sin embargo, esos niños, esos hijos de ellos, sí pudieron ser capaces de entrar en el reposo. Estos niños por los cuales ellos se preocupaban tanto, al final Dios se ocupó de ellos. Sin embargo, esta primera generación que tomó tantas excusas y usó a los hijos de ellos como excusas, no pudo entrar en el reposo. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles y verdaderamente yo entiendo cuánta lucha tú estás atravesando para proteger a tu familia, para protegerte a ti. Y sin embargo quisiera decirte con mi corazón, con mucho temblor en él, que todas estas cosas no pueden ser tus excusas. Más que eso, realmente quisiera animarte, quisiera desafiarte a que tú realmente vengas ante el Señor, a que tú te arrodilles delante del Señor. Nuestro Dios es Dios, nuestro Hacedor. No debemos de caminar por el mismo camino que los israelitas. Todos aquellos que conocían a Dios, que alabaron, que adoraron a Dios, al final lo hicieron como unos fans que terminaron en el desierto y que murieron en el desierto y no pudieron entrar en el reposo. Los bendigo en el nombre del Señor Jesús el Cristo, para que sean ustedes capaces de venir ante el Señor y arrodillarse, y que puedan ser capaces de ir ante Dios, ver a Dios y exaltarlo y adorarlo con todo su corazón y con alegría. Jesús el Cristo, quien es nuestro Señor, Él es capaz de guiarnos. Él nos guía por el buen camino, porque Él es la roca de nuestra salvación. Todo es posible si vamos delante de Él y nos arrodillamos delante de Él. Oremos. Padre, te agradecemos. Señor, obra en nuestras vidas para que seamos capaces de arrodillarnos delante de ti y para que seamos capaces de venir delante de ti. Verdaderamente queremos dar todo el respeto y la adoración y alabanza a ti. Y por favor permítenos que nos humillemos y que nos rindamos delante de ti, reconociendo que tú eres nuestro Señor. Y también eres nuestro dueño y también nosotros somos tus siervos. Bendícenos y así nosotros sabemos conocer tus caminos y andar en tus caminos. Te adoramos y te damos gracias. En el nombre de Jesús, que es el Cristo, te decimos amén.